Hola a todos y bienvenidos a una nueva y fascinante historia de la Biblia. Hoy nos sumergimos en la vida de uno de los personajes más queridos y admirados, el rey David. Vamos a descubrir juntos cómo Dios eligió a un joven y humilde pastor para convertirlo en el futuro rey de Israel, un hombre conforme a su propio corazón. Antes de que empecemos este increíble viaje, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguna de estas narraciones bíblicas que explicamos con todo detalle. Además, puedes echar un vistazo a los libros que ya hemos completado aquí, en tu canal de estudio, donde seguimos paso a paso toda la historia del pueblo de Dios. Nuestra historia comienza en un momento de transición. Dios había rechazado a Saúl como rey, y su tiempo en el trono llegaba a su fin. El Señor le habló al profeta Samuel, que estaba triste por Saúl, y le dijo con firmeza: ¿Hasta cuándo vas a llorar por Saúl, si ya lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te voy a enviar a la casa de Isaí en Belén, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea el nuevo rey. Samuel sintió miedo. Sabía que si Saúl se enteraba de su misión, su vida estaría en peligro. Pero Dios, en su sabiduría, le dio un plan claro. Lleva contigo una becerra y di que has venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí y a su familia al sacrificio, y allí yo te mostraré qué debes hacer. Ungirás al que yo te indique. Samuel, obediente como siempre, partió hacia Belén. Su llegada causó un gran revuelo. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo, llenos de temor, porque la visita de un profeta tan importante casi siempre significaba algo trascendental. Le preguntaron con inquietud: ¿vienes en son de paz? Samuel los tranquilizó. Sí, en paz. He venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Santifíquense y acompáñenme. Así, Samuel invitó a Isaí y a sus hijos al sacrificio, creando el escenario perfecto para el plan divino que estaba a punto de revelarse. Uno a uno, los hijos de Isaí comenzaron a presentarse. El primero fue Eliab, el mayor. Era alto, de apariencia imponente, y Samuel pensó de inmediato: sin duda, este es el elegido del Señor. Pero Dios lo detuvo en seco. Le habló directamente a su corazón, enseñándole una lección que resuena hasta nuestros días. No te fijes en su apariencia ni en su gran estatura, porque yo lo he descartado. El Señor no ve las cosas como las ve el hombre. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¡Qué lección tan poderosa! Dios no se impresiona por lo que el mundo valora. Él busca un corazón sincero y dispuesto. Después de Eliab, Isaí hizo pasar a su segundo hijo, Abinadab. Pero Samuel, guiado por Dios, dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. Luego vino Sama, el tercero, y la respuesta fue la misma. Así pasaron 7 de los hijos de Isaí frente al profeta, y con cada uno Samuel negaba con la cabeza: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. La situación era desconcertante. Samuel, confundido, se dirigió a Isaí y le preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Isaí, quizás sin darle mucha importancia, respondió: bueno, todavía queda el más joven. Está en el campo, cuidando las ovejas. El más joven, el que ni siquiera había sido considerado digno de ser llamado al sacrificio. Pero para Dios, él era el más importante. Samuel ordenó con autoridad: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue aquí. Inmediatamente enviaron a alguien a buscarlo. Imaginen la escena: el joven David, un simple pastor, entra en la habitación. La Biblia lo describe como un muchacho de hermoso aspecto, con ojos brillantes y un rostro lleno de vida. En ese preciso instante, la voz del Señor resonó en el corazón de Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Sin dudarlo,
Samuel tomó el cuerno lleno de aceite y delante de todos sus hermanos ungió a David. Y en ese momento algo extraordinario sucedió. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David. A partir de ese día, el Espíritu de Dios comenzó a obrar poderosamente en su vida, preparándolo para el destino que le esperaba. Una vez cumplida su misión, Samuel regresó a su casa en Ramá. Mientras el Espíritu de Dios descendía sobre David, algo muy diferente ocurría en el palacio. El Espíritu del Señor se había apartado del rey Saúl y en su lugar un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Saúl vivía angustiado, sin paz, sumido en una profunda tristeza y desesperación. Sus siervos, preocupados al verlo así, le dieron un consejo. «Majestad, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Por qué no buscamos a alguien que sepa tocar el arpa? Cuando ese espíritu venga sobre ti, él tocará y su música te calmará y te sentirás mejor». A Saúl le pareció una buena idea y ordenó: «Encuentren a alguien que toque bien y tráiganmelo». Fue entonces cuando uno de sus siervos habló de un joven que había visto. «Yo conozco a un hijo de Isaí de Belén. No solo sabe tocar el arpa, sino que también es valiente, un guerrero vigoroso. Es prudente al hablar y de buen parecer. Y lo más importante, el Señor está con él». Fíjense en la descripción. David no solo era talentoso, sino que su carácter y su fe ya eran reconocidos por otros. Saúl, intrigado, envió mensajeros a Isaí con una petición: «Envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas». Isaí, obedeciendo al rey, preparó regalos, pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió con su hijo David a la corte de Saúl. Desde el primer momento en que David se presentó ante el rey, Saúl sintió un gran aprecio por él. Dice la Biblia que halló gracia ante sus ojos y lo amó profundamente, nombrándolo su escudero personal. Saúl incluso envió un mensaje a Isaí diciendo: «Te ruego que David se quede conmigo, porque ha encontrado mi favor». Y así, cada vez que el espíritu malo atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y comenzaba a tocar. La melodía llenaba el palacio y la paz regresaba al corazón del rey. Saúl sentía alivio y el espíritu malo se apartaba de él. De esta manera comenzó la increíble relación entre Saúl y David, una historia que se volvería cada vez más compleja, profunda y llena de lecciones para todos nosotros. En este primer capítulo de su vida pública, vemos a David como un joven humilde y fiel, que servía a Dios en lo pequeño sin tener idea del gran propósito que el Señor ya había trazado para él. Este pasaje nos enseña una verdad fundamental: Dios no elige como nosotros. No se fija en la apariencia, la fuerza o la posición social. Él mira el corazón. David, el pastor olvidado, fue escogido por su pureza, su fe inquebrantable y su disposición para servir. Y aunque en ese momento nadie podía imaginar que ese joven músico se convertiría en el más grande rey de Israel, Dios ya lo estaba preparando paso a paso para guiar a su pueblo con un corazón conforme al suyo. Ahora llegamos a donde hablaremos de la confrontación entre David y Goliat. Pero antes de llegar al clímax, al momento en que la piedra sale disparada de la honda, es crucial entender el contexto, sentir la tensión y comprender la desesperación que reinaba en el campo de batalla. Así que acompáñenme a viajar en el tiempo, al valle de Ela, donde dos ejércitos se miraban con odio, separados solo por un abismo de miedo. La situación era la siguiente: los ejércitos de los filisteos se habían reunido una vez más para la guerra. Eran una fuerza formidable, una máquina militar experimentada y temida en toda la región. Acamparon estratégicamente en un lugar llamado Soco, en el territorio de Judá, una clara provocación, una invasión en toda regla. Del otro lado, Saúl, el rey de Israel, junto con sus hombres, no tardaron en responder.
Se congregaron y establecieron su campamento en el valle de Ela. El escenario era dramático. Los dos ejércitos se desplegaron uno frente al otro, cada uno ocupando la ladera de una montaña, con el valle extendiéndose entre ellos como una tierra de nadie, un escenario listo para la tragedia o la gloria. Y entonces, de las filas filisteas, emergió una figura que parecía arrancada de una pesadilla. Su nombre era Goliat, y provenía de la ciudad de Gat, conocida por ser cuna de gigantes. Las descripciones de este hombre son abrumadoras. Su altura era impresionante, casi 3 metros, una torre humana que eclipsaba a cualquier soldado común. Pero no era solo su tamaño, su equipo de guerra era igualmente aterrador. Sobre su cabeza llevaba un pesado casco de bronce que brillaba bajo el sol. Su cuerpo estaba protegido por una coraza de escamas, también de bronce, que pesaba más de 50 kilos. Imaginen el esfuerzo que requería solo para moverse con esa carga. Sus piernas estaban cubiertas por grebas de bronce y entre sus hombros colgaba una jabalina del mismo metal. Pero su arma principal era una lanza de proporciones épicas. El asta era tan gruesa como el rodillo de un telar, y la punta de hierro que la coronaba pesaba casi 7 kilos. Solo levantar esa arma requería una fuerza sobrehumana. Para completar la imagen de poderío, un escudero caminaba delante de él, portando un escudo gigantesco que lo protegía de cualquier proyectil. Goliat no era solo un soldado, era un arma de destrucción masiva andante, el campeón indiscutible de los filisteos, diseñado para infundir terror con su sola presencia. Y vaya que lo lograba. Cada mañana y cada tarde, este coloso se adelantaba hacia el borde del valle, se plantaba con arrogancia y lanzaba un grito que resonaba en las colinas y helaba la sangre de los soldados israelitas. Su vozarrón retumbaba con un desafío cargado de desprecio. ¿Para qué salen a formarse para la batalla?, gritaba. Yo soy un filisteo, ¿y ustedes no son más que los siervos de Saúl? Esto es una pérdida de tiempo. Escojan a un hombre de entre ustedes, el mejor que tengan, y que baje a pelear conmigo, 1 contra 1. El desafío era claro y humillante. Si él es capaz de vencerme y matarme, entonces nosotros, todo el ejército filisteo, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo a él, ustedes se convertirán en nuestros siervos y nos servirán para siempre. Concluía su discurso con una ofensa directa. Hoy desafío a los escuadrones de Israel. Denme un hombre para que peleemos. Día tras día, durante 40 largos días, la misma rutina se repetía. La voz de Goliat se convertía en la banda sonora de la humillación de Israel. Y cada vez que Saúl y sus hombres escuchaban estas palabras, el pánico se apoderaba de ellos. Se llenaban de un terror paralizante. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a dar un paso al frente. El miedo era un enemigo más formidable que el propio Goliat. Mientras este drama de parálisis y miedo se desarrollaba en el frente de batalla, la vida continuaba en otras partes de Israel. En la pequeña aldea de Belén vivía un anciano llamado Isaí. Tenía 8 hijos, y como era costumbre, los 3 mayores habían seguido al rey Saúl a la guerra. Sus nombres eran Eliab, Abinadab y Sama. Pero el hijo menor, un joven llamado David, no era soldado. Su vida era mucho más sencilla. Él dividía su tiempo. A veces iba al campamento de Saúl, probablemente para llevar mensajes o provisiones, pero su principal responsabilidad era cuidar las ovejas de su padre en los campos de Belén. Era un pastor. Un día, mientras la tensión en el valle de Ela alcanzaba su punto máximo, Isaí llamó a su hijo menor. Le preocupaba el bienestar de sus hijos en el frente. Le dijo a David: «Hijo mío, toma esta bolsa de grano tostado y estos 10 panes y corre. Llévaselos a tus hermanos al campamento. Y lleva también estos 10 quesos para el comandante de su unidad de 1000 hombres.
Quiero que veas cómo están. Asegúrate de que están bien y tráeme noticias de ellos. La misión era simple. Un encargo familiar, un acto de cuidado paternal en medio de la incertidumbre de la guerra. David, obediente como siempre, no lo pensó dos veces. Se levantó muy temprano al día siguiente antes de que saliera el sol. Dejó su rebaño al cuidado de otro guardián para asegurarse de que las ovejas estuvieran a salvo y emprendió el camino hacia el campamento. El viaje no era corto, pero la urgencia de su padre lo impulsaba. Cuando finalmente llegó a las afueras del campamento, el ambiente era eléctrico. Justo en ese momento, el ejército de Israel estaba saliendo en formación de batalla, lanzando el tradicional grito de guerra, un intento de infundir valor en sus propios corazones aterrorizados. Los filisteos hacían lo mismo en la colina de enfrente. Ejército contra ejército, línea de batalla contra línea de batalla. David, sintiendo la urgencia del momento, buscó al encargado de las provisiones y le confió rápidamente la carga que traía. No quería perderse nada. Corrió hacia la línea de batalla, buscando entre las filas de soldados los rostros familiares de sus hermanos. Finalmente los encontró y los saludó, preguntándoles cómo estaban, cumpliendo así la primera parte del encargo de su padre. Pero mientras hablaba con ellos, ocurrió lo inevitable. Como un reloj macabro, de las filas filisteas salió de nuevo el campeón, Goliat de Gat. Se plantó en el mismo lugar de siempre y repitió su desafío con la misma arrogancia de los últimos 40 días. Y como siempre, el efecto fue inmediato y devastador. Al ver a aquel gigante y escuchar sus palabras de desprecio, todos los hombres de Israel retrocedieron. Huyeron de la línea de batalla, presas del pánico. El espectáculo era patético, un ejército entero acobardado por un solo hombre. David observaba todo esto con ojos frescos, sin el peso de 40 días de miedo acumulado. Escuchaba a los soldados murmurar entre ellos, llenos de temor. ¿Han visto a ese hombre que sale a desafiarnos? ¡Qué insolencia! Sale solo para insultar y humillar a todo Israel. Pero también escuchó algo que despertó su interés. Los soldados comentaban sobre la recompensa que el rey Saúl había prometido a quien se atreviera a enfrentar y vencer a Goliat. Al hombre que lo derrote, decían, el rey lo llenará de grandes riquezas, le dará a su propia hija en matrimonio y además eximirá a toda su familia de pagar impuestos en Israel. Era una oferta increíble, una que podía cambiar la vida de cualquiera para siempre. Pero para David no eran las riquezas ni el matrimonio con la princesa lo que más resonaba. Era la afrenta, la humillación. Se giró hacia los hombres que estaban cerca y les preguntó, con una mezcla de incredulidad y celo, ¿qué han dicho que se le dará al hombre que venza a este filisteo y quite esta ofensa de sobre Israel? Y entonces pronunció las palabras que revelaban el verdadero núcleo de su ser, la fuente de su valentía, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para atreverse a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? David no veía solo a un gigante, veía a un pagano insultando al ejército de su Dios. Para él, esto no era un asunto militar, era un asunto espiritual. Su pregunta, cargada de fe y audacia, no fue bien recibida por todos. Su hermano mayor, Eliab, que lo había visto llegar, escuchó sus palabras y se enfureció. Quizás sintiendo su propio miedo y vergüenza expuestos por la valentía de su hermano pequeño, lo reprendió con dureza. ¿Qué haces tú aquí?, le espetó. ¿Y con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Solo has venido para ver la batalla. Era una acusación cruel que intentaba minimizar a David, reducirlo a un pastorcillo arrogante y curioso. Pero David no se dejó intimidar por la ira de su hermano.
Su respuesta fue tranquila pero firme, mostrando una madurez que desmentía su juventud. Se volvió hacia Eliab y le dijo: «¿Y ahora qué he hecho? ¿Acaso no puedo ni hacer una pregunta?». Con esa simple frase, David desarmó el ataque de su hermano y reafirmó su propósito. No estaba allí por curiosidad, estaba allí porque su corazón ardía con una indignación justa. Se apartó de su hermano y comenzó a hacer la misma pregunta a otros soldados, y todos le daban la misma respuesta sobre la recompensa y el miedo que sentían. La semilla de una idea audaz, una idea que cambiaría el curso de la historia, ya estaba plantada en la mente del joven pastor de Belén. Las palabras de David, llenas de una confianza que nadie más tiene, llegan a oídos del rey Saúl, quien lo manda a llamar. Imaginen al rey, desesperado, viendo entrar a este muchacho. Saúl le dice, con una mezcla de sorpresa y lástima: «No puedes pelear contra él, tú eres solo un muchacho y él ha sido un guerrero toda su vida». Pero David no se deja intimidar. Él responde con la calma de quien conoce su propia fuerza, una fuerza que no viene de los músculos, sino de la experiencia y la fe. Le cuenta al rey: «Yo cuido las ovejas de mi padre cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero. Yo salía tras él, lo golpeaba y rescataba al cordero de su boca. Y si la bestia se volvía contra mí, la agarraba por la quijada y la mataba». Hagamos una pausa aquí. David no está presumiendo, está presentando su currículum. Sus batallas no han sido en campos de guerra, sino en los pastizales, protegiendo a su rebaño. Cada león, cada oso, fue un entrenamiento. Cada vez que arriesgó su vida por una sola oveja, estaba forjando el coraje y la habilidad que ahora necesitaría. Y lo más importante, reconoce de dónde vino esa victoria. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. La fe de David es tan contagiosa, tan pura, que conmueve al rey. Saúl, quizás viendo una chispa de esperanza por primera vez en semanas, le dice: «Ve, y que el Señor sea contigo». En un intento por ayudarlo, Saúl le ofrece su propia armadura. Le pone su casco de bronce, su coraza pesada. Pero cuando David intenta caminar, apenas puede moverse. Es como intentar correr con zapatos que no son de tu talla. La armadura de Saúl fue hecha para Saúl, no para David. Y aquí viene otra lección crucial. David se quita todo. «No puedo andar con esto», dice, «no estoy acostumbrado». Él rechaza las herramientas de otros, las estrategias convencionales que no le sirven. En lugar de eso, confía en lo que conoce. Toma su cayado de pastor, su honda, y va al arroyo. Allí escoge 5 piedras lisas, no al azar. Busca las piedras adecuadas, las herramientas perfectas para su habilidad. Con su zurrón de pastor y su honda en la mano, camina hacia el gigante. Goliat, al verlo acercarse, no puede creer lo que ve. Un joven, con un palo y una honda. Es casi un insulto. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», grita Goliat, y empieza a maldecir a David en nombre de sus dioses. Le promete un final horrible, dar su carne a las aves del cielo. Es la máxima intimidación. Pero David no retrocede ni un centímetro. Su respuesta es una de las declaraciones de fe más poderosas jamás pronunciadas. Grita con una voz que atraviesa el miedo: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado». David redefine la batalla. No se trata de un gigante contra un pastor, se trata del poder de Goliat contra el poder de Dios. «Hoy mismo», continúa David, «el Señor te entregará en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y todos los que están aquí sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor». En ese momento, la dinámica cambia por completo. El miedo se evapora y es reemplazado por una certeza divina.
Cuando Goliat avanza, David no espera. Corre hacia él. Es un acto de fe total. Mientras corre, mete la mano en su bolsa, saca una de sus piedras, la pone en la honda y la lanza con toda su fuerza y precisión. La piedra vuela por el aire, un pequeño proyectil contra un gigante acorazado, pero guiada por una mano divina, encuentra el único punto vulnerable, la frente de Goliat, justo debajo del casco. El impacto es devastador. La piedra se le clava en la frente y el gigante, que había aterrorizado a un ejército entero, se desploma y cae de cara a la tierra. Pero la historia no termina ahí. David corre hacia el gigante caído. No tiene espada propia, así que toma la del propio Goliat, una espada enorme y pesada, y con ella le corta la cabeza. El símbolo del poder filisteo es destruido con su propia arma. Al ver a su campeón derrotado, el ejército filisteo entra en pánico y huye. El ejército de Israel, que momentos antes estaba paralizado de miedo, ahora ruge con valentía y los persigue, logrando una victoria aplastante. David regresa, no como un simple pastor, sino como un héroe. Lleva en su mano la prueba de su increíble hazaña, la cabeza del gigante. El rey Saúl, asombrado, pregunta a su general: ¿quién es este joven? Lo traen ante el rey y David, con la calma de siempre, simplemente responde: soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Esta historia nos enseña que los gigantes de nuestra vida, ya sean problemas, miedos o personas que nos intimidan, no son tan invencibles como parecen. No se trata de nuestra fuerza, sino de la fuente de nuestra confianza. David ganó porque usó las herramientas que Dios le dio, confió en su experiencia y sobre todo puso su fe en algo mucho más grande que él mismo. Nos recuerda que cuando actuamos con fe y valentía, lo imposible puede volverse posible. En este momento entramos en una de las historias más intensas y humanas de la Biblia, el relato de David, Saúl y Jonatán. Una trama de amistad incondicional, celos destructivos y la mano invisible de Dios guiando cada paso. Justo después de su victoria contra Goliat, algo increíble sucedió. El corazón de Jonatán, el hijo del rey Saúl, quedó unido al de David en una amistad que trascendería lazos de sangre y rangos reales. Jonatán amaba a David como a sí mismo, un vínculo de almas tan profundo que sellaron un pacto. En un gesto de profundo honor y reconocimiento, Jonatán le entregó a David su propio manto, su espada, su arco y su cinturón. Era su forma de decir: veo el favor de Dios en ti y te honro como a un hermano, como a un futuro rey. A partir de ese momento, Saúl mantuvo a David en su corte. Lo enviaba a misiones militares y David, para sorpresa de todos, tenía éxito en absolutamente todo lo que hacía. El pueblo lo adoraba, los soldados respetaban su valentía y las mujeres cantaban sus hazañas. Y fue precisamente una de esas canciones la que encendió la mecha de la tragedia. Cuando el ejército regresó victorioso, las mujeres de Israel salieron a recibirlo cantando y bailando. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Se imaginan escuchar eso siendo el rey? Para Saúl fue una bofetada. La envidia se apoderó de su corazón como un veneno. Pensó: a David le dan 10,000 y a mí solo 1,000. ¿Qué más le falta sino el reino? Desde ese día, la mirada de Saúl sobre David cambió para siempre. Ya no veía a un héroe sino a un rival. Al día siguiente, la paranoia de Saúl se desató. La Biblia dice que un espíritu malo lo atormentaba. David, como solía hacer, tomó su arpa para calmar al rey con su música. Pero en medio de su furia, Saúl agarró su lanza y la arrojó hacia David, intentando clavarlo contra la pared. David, con reflejos asombrosos, lo esquivó. Saúl lo intentó una segunda vez, y David volvió a escapar, dándose cuenta del peligro mortal en el que se encontraba. El miedo de Saúl crecía.
porque veía con una claridad aterradora que el Señor estaba con David, mientras que él sentía que Dios lo había abandonado. Para alejarlo, lo nombró jefe de 1000 hombres y lo envió a campañas militares constantes, con la esperanza secreta de que muriera en combate. Pero el plan fracasó estrepitosamente. David no solo sobrevivía, sino que prosperaba en cada batalla. Su fama y el respeto del pueblo no hacían más que aumentar. Cada victoria de David era una espina más clavada en el orgullo herido de Saúl. Viendo que la guerra no funcionaba, Saúl ideó una nueva trampa, una mucho más personal y retorcida. Le ofreció a su hija mayor, Merab, como esposa. «Sé mi valiente guerrero», le dijo, «y pelea las batallas del Señor». Pero en su corazón su plan era otro, que no sea mi mano la que lo mate, sino la de los filisteos. Quería usar el matrimonio como un cebo para enviar a David a misiones suicidas. David, con una humildad que desarmaba, respondió: «¿Quién soy yo para ser el yerno del rey? Mi familia no es nada». Pero cuando llegó el momento de la boda, Saúl, en un acto de puro desprecio, casó a Merab con otro hombre. Fue entonces cuando Saúl descubrió un nuevo peón para su juego macabro. Su otra hija, Mical, estaba enamorada de David. «Perfecto», pensó Saúl, «se la daré para que le sirva de trampa y para que los filisteos acaben con él». Mandó a sus sirvientes a decirle a David que el rey estaba encantado con él y quería que fuera su yerno. David, de nuevo, mostró su humildad. ¿Creen que es poca cosa ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y sin importancia? Pero Saúl tenía una respuesta preparada. Le hizo saber a David que no quería una dote en dinero o bienes. Lo que pedía era un precio de sangre, 100 prepucios de filisteos. Era una petición bárbara, diseñada para que David muriera en el intento de cumplirla. Cualquier otro habría visto la trampa, pero David aceptó el desafío. No por ambición, sino confiando en que Dios estaría con él. Reunió a sus hombres y, en una demostración de poderío y favor divino, no mató a 100, sino a 200 filisteos. Volvió, presentó las pruebas ante un rey atónito y reclamó a su esposa. Saúl no tuvo más remedio que entregarle a Mical, pero este matrimonio no trajo paz. Al contrario, el miedo de Saúl se convirtió en pavor. Ahora veía que no solo el Señor estaba con David, sino que su propia hija lo amaba. Desde ese momento, Saúl se declaró enemigo abierto de David. La espiral de odio de Saúl no tenía fin. Mientras más crecía la fama y la prudencia de David, más se oscurecía el corazón del rey. Sabía, en lo más profundo de su ser, que Dios había elegido a David para sucederlo, y no podía soportarlo. No podía aceptar que David prosperara donde él había fracasado. Esta historia es un poderoso recordatorio de cómo la envidia puede consumir a una persona. Saúl, que empezó como el ungido de Dios, terminó siendo una sombra de sí mismo, devorado por sus propios celos y su orgullo. Es una lección sobre la importancia de guardar nuestro corazón, de celebrar el éxito de los demás y de confiar en los planes de Dios, incluso cuando no los entendemos. ¿Qué les parece esta increíble historia? La tensión entre estos personajes define una era completa en la historia de Israel. Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Esta vez entramos en la persecución implacable del rey Saúl contra David. Es una historia de celos, lealtad, traición y sobre todo de la increíble protección de Dios. Prepárense porque esto es mejor que cualquier película de acción. Todo comienza cuando el rey Saúl, carcomido por la envidia, decide que tiene que deshacerse de David. Así de claro, le da la orden a su propio hijo, Jonatán, y a todos sus siervos: acaben con la vida de David. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Jonatán no era un siervo más, era el mejor amigo de David. Lo amaba profundamente
y su lealtad no estaba con la locura de su padre, sino con la justicia y la amistad. Sin dudarlo un segundo, Jonatán corre a advertir a su amigo. Le dice con urgencia: David, escúchame. Mi padre, el rey, está buscando la oportunidad para matarte. Por favor, por lo que más quieras, mañana por la mañana busca un lugar seguro y escóndete. No te dejes ver. Yo voy a hablar con él en el campo, cerca de donde estés, y trataré de averiguar qué piensa hacer. En cuanto sepa algo, te lo haré saber. Imaginen la angustia de David, pero también el consuelo de tener un amigo tan fiel. Al día siguiente, Jonatán se presenta ante su padre, el rey Saúl. Con una valentía admirable, defiende a David. No lo hace con miedo, sino con lógica y con la verdad. Le dice: Padre, no peques contra tu siervo David. Él no te ha hecho ningún mal, todo lo contrario. Todo lo que ha hecho ha sido para tu beneficio y el del reino. Le recuerda el momento que todos en Israel celebraron. Acuérdate de cuando arriesgó su propia vida para enfrentarse al gigante filisteo, a Goliat. ¿No fue el Señor quien nos dio una gran victoria ese día a través de él? Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué entonces quieres pecar derramando sangre inocente? ¿Por qué quieres matar a David sin ninguna razón? Las palabras de Jonatán, llenas de sensatez y verdad, logran atravesar por un momento la coraza de odio de Saúl. El rey parece entrar en razón y en un instante de lucidez hace un juramento solemne: «Vive el Señor, que no morirá». Jonatán, aliviado, corre a buscar a David, le cuenta las buenas noticias y lo lleva de vuelta a la corte del rey. Por un breve período, la paz parece regresar. David vuelve a servir a Saúl como antes y la tensión disminuye. Pero, lamentablemente, la calma no duraría mucho. La guerra con los filisteos estalla de nuevo, y David, como el gran guerrero que es, sale a luchar y consigue otra victoria aplastante. Y con la victoria de David, regresa la envidia de Saúl, más fuerte que nunca. El espíritu maligno que atormentaba al rey vuelve a apoderarse de él. Una tarde, mientras David, como de costumbre, tocaba el arpa para intentar calmarlo, Saúl estaba sentado con su lanza en la mano. De repente, en un arrebato de furia, lanza el arma directamente hacia David con la intención de clavarlo en la pared. David, con reflejos felinos, logra esquivar el golpe mortal. La lanza se clava en la pared y él no pierde un segundo. Huye de allí para salvar su vida. Esa misma noche, la amenaza se vuelve aún más directa. Saúl, frustrado por su fracaso, envía a sus guardias a rodear la casa de David. La orden es clara: vigilarlo toda la noche y matarlo en cuanto salga por la mañana. Pero David no estaba solo. Tenía una aliada inesperada dentro de su propia casa: su esposa Mical, que también era hija de Saúl. Mical ve a los soldados de su padre rodeando la casa y comprende el peligro mortal en el que se encuentra su esposo. Le dice desesperadamente: David, si no escapas esta noche, mañana estarás muerto. Sin tiempo que perder, lo ayuda a bajar por una ventana y David huye en la oscuridad. Mical, demostrando una astucia increíble, idea un plan para ganar tiempo. Toma un ídolo o una estatua doméstica, la acuesta en la cama de David y la cubre con sábanas. Para hacerlo más creíble, le coloca una almohada de pelo de cabra en la cabecera, simulando su cabello. A la mañana siguiente, cuando los hombres de Saúl entran para arrestarlo, Mical les sale al paso y les dice con calma: está enfermo en cama. Los mensajeros vuelven e informan a Saúl, pero el rey no se traga la excusa. Su odio es tan grande que grita: pues tráiganmelo en la cama, para que yo mismo lo mate aquí. Cuando sus hombres regresan, entran a la habitación y descubren el engaño: la estatua en la cama. Furioso, Saúl manda llamar a Mical y la reprende.
¿Por qué me has engañado así? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Mical, para salvar su propia vida, le miente a su padre y le dice: él me amenazó, me dijo, déjame ir o te mataré. Mientras tanto, David, fugitivo y solo, corre sin parar hasta llegar a Ramá, buscando refugio con la única persona en la que podía confiar plenamente, el profeta Samuel. Al llegar, le cuenta a Samuel todo lo que Saúl le había hecho. Samuel lo acoge y juntos se van a vivir a un lugar llamado Nayot, donde residía una comunidad de profetas. Pero la obsesión de Saúl no conocía límites. Pronto se entera de que David está en Nayot con Samuel. Inmediatamente envía un primer grupo de mensajeros para capturarlo. Pero aquí es donde ocurre algo absolutamente extraordinario. Cuando los soldados llegan a Nayot y ven a Samuel dirigiendo a los profetas que estaban alabando y profetizando, el Espíritu de Dios desciende sobre ellos. Y en lugar de arrestar a David, los soldados de Saúl comienzan a profetizar también. Cuando le cuentan a Saúl lo que ha pasado, él, incrédulo y furioso, envía un segundo grupo de soldados. ¿Y qué creen que pasó? Exactamente lo mismo. El Espíritu de Dios vino sobre ellos y se pusieron a profetizar. Obstinado, Saúl envía un tercer destacamento, pero el resultado es idéntico. El poder de Dios era tan evidente que neutralizaba las órdenes del rey. Llegado a este punto, Saúl, completamente frustrado y fuera de sí, decide que si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Se pone en camino hacia Ramá, decidido a capturar a David personalmente. Pero a medida que se va acercando a Nayot, el Espíritu de Dios desciende también sobre él, sobre el propio rey Saúl. Comienza a caminar profetizando, perdiendo el control de sus propias acciones. Cuando finalmente llega a Nayot, ante la presencia de Samuel y los demás profetas, el poder del Espíritu es tan abrumador que Saúl se quita sus ropas reales, cae al suelo y profetiza sin parar durante todo el día y toda la noche. La gente que lo ve no puede creerlo. Es un espectáculo tan insólito que de ahí nace un dicho popular en Israel: ¿también Saúl entre los profetas? El rey que había ido a matar a David termina postrado e indefenso por el poder de Dios. A través de todos estos eventos vemos un patrón clarísimo: la mano protectora de Dios sobre David. Cada vez que Saúl intentaba hacerle daño, Dios intervenía de una manera u otra para salvarlo. Usó la lealtad de un amigo como Jonatán, la astucia de una esposa como Mical y finalmente su propio poder sobrenatural para desarmar a sus enemigos. El Espíritu de Dios no solo mostraba su autoridad, sino que dejaba un mensaje contundente: nadie podía tocar al hombre que él había elegido. Esta etapa de la vida de David como fugitivo fue una escuela intensiva de fe. Aprendió a depender de Dios en las circunstancias más desesperadas, a confiar en Él cuando la lógica humana decía que todo estaba perdido. No buscó venganza, no formó un ejército para defenderse. Su defensa fue su fe, y fue esa confianza inquebrantable la que lo mantuvo con vida y lo fue moldeando para el gran propósito que Dios tenía para él: ser el rey de Israel. La lección para nosotros es poderosa. Cuando estamos bajo la cobertura de Dios y caminamos en su voluntad, ningún plan del enemigo puede prosperar en nuestra contra. Aunque la envidia, el odio o la persecución intenten destruirnos, el propósito de Dios siempre prevalecerá. Como David, nuestra mayor arma no es la fuerza, sino la fe y la confianza en que aquel que nos llamó es fiel para protegernos hasta el final. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en una de las historias más conmovedoras de la Biblia, una que nos habla de amistad, lealtad y fe en medio del peligro. ¿Qué harías si tu mejor amigo estuviera en peligro de muerte a manos de tu propio padre?
Esta es la encrucijada en la que se encuentra Jonatán, el hijo del rey Saúl, cuando su amigo David es perseguido injustamente. Imaginen la escena. David, el joven héroe que derrotó a Goliat, ahora huye por su vida. Corre a buscar a su amigo más cercano, Jonatán, con el corazón destrozado. Le pregunta: ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi pecado para que tu padre quiera matarme? Jonatán al principio no puede creerlo. Su padre, el rey, no haría algo tan terrible sin decírselo. Pero David sabe que la situación es desesperada. Él insiste: tu padre sabe que me amas y por eso te lo oculta para no entristecerte, pero te juro que estoy a un paso de la muerte. La tensión es palpable. David siente el aliento helado de la muerte en su nuca y su única esperanza es la lealtad de su amigo. Conmovido por la angustia de David, Jonatán le ofrece su ayuda incondicional. Haré por ti lo que desees. En ese momento, su vínculo se sella no solo con palabras, sino con un plan audaz. David le explica: mañana es la fiesta de la luna nueva y debería sentarme a la mesa del rey, pero me esconderé en el campo. Si tu padre nota mi ausencia y pregunta por mí, dile que te pedí permiso para ir a Belén a un sacrificio familiar. Este plan era una prueba de fuego. La reacción de Saúl revelaría sus verdaderas intenciones. Si se enojaba, significaría que la vida de David corría un peligro mortal. David, sabiendo que ponía a Jonatán en una posición muy difícil, apela a la profunda conexión que comparten, un pacto hecho ante Dios. Jonatán no duda. Reafirma su promesa con una seriedad que estremece: que el Señor me castigue si no te aviso de los planes de mi padre. Si tiene buenas intenciones, te lo haré saber para que estés en paz. Pero si quiere hacerte daño, te avisaré para que puedas huir. Que el Señor esté contigo, así como estuvo con mi padre. Jonatán va más allá. Le pide a David que, cuando se convierta en rey, muestre misericordia a su familia. Ambos amigos, en un acto de fe y amor profundo, renuevan su pacto, sabiendo que el futuro es incierto, pero su lealtad es eterna. Es un momento que define el verdadero significado de la amistad. Ahora, ¿cómo comunicarían la decisión del rey sin levantar sospechas? Aquí es donde la astucia de Jonatán brilla. Le dice a David: mañana saldré al campo donde te escondes, cerca de un montón de piedras. Lanzaré 3 flechas como si practicara tiro al blanco. Enviaré a un muchacho a buscarlas. Si le grito: las flechas están más acá de ti, podrás salir, porque todo está bien. Pero si le grito: las flechas están más allá, será la señal de que debes huir, porque el Señor te envía lejos. Este código secreto era su única vía de comunicación segura, una clave de vida o muerte suspendida en el vuelo de una flecha. Llega el día de la fiesta. La mesa real está servida, pero la silla de David permanece vacía. El primer día Saúl no dice nada, quizás pensando que David estaba impuro ceremonialmente. Pero al segundo día, la ausencia es innegable. Saúl se vuelve hacia su hijo y le pregunta bruscamente: ¿por qué el hijo de Isaí no ha venido a comer ni ayer ni hoy? La tensión en la sala debe haber sido asfixiante. Todos los ojos estaban puestos en Jonatán. Siguiendo el plan, Jonatán responde con calma: David me pidió permiso para ir a Belén, a un sacrificio familiar. Apenas termina de hablar, la furia de Saúl explota. Grita a su propio hijo con un desprecio terrible: hijo de una rebelde, ¿no sé yo que has elegido al hijo de Isaí para tu propia vergüenza? Mientras él viva, ni tú ni tu reino estarán seguros. Tráemelo ahora, porque debe morir. La máscara del rey había caído, revelando un odio irracional y asesino. Jonatán, con una valentía admirable, defiende a su amigo. ¿Por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho? La respuesta de Saúl es puro salvajismo. Ciego de ira, le arroja su propia lanza a Jonatán
intentando herir a su hijo en el mismo salón del palacio. En ese instante, cualquier duda que Jonatán pudiera tener se desvanece. Entiende, con un dolor profundo, que su padre está completamente decidido a matar a David. Con el corazón roto por la injusticia y la traición de su padre, Jonatán se levanta de la mesa, lleno de tristeza y enojo. No come nada ese día. Su dolor por David es demasiado grande. A la mañana siguiente, Jonatán va al campo, tal como lo había planeado. El sol apenas se levanta sobre un encuentro que cambiará la historia. Lanza las flechas y mientras el muchacho corre a buscarlas, grita la señal acordada. Las flechas están más allá de ti. Era la confirmación, el mensaje de despedida. David, oculto, escucha las palabras que sentencian su exilio. Una vez que el muchacho se va, David sale de su escondite. Lo que sigue es una de las escenas más emotivas de toda la Biblia. Los dos amigos se abrazan y lloran juntos. Su dolor es inmenso, sabiendo que es su último adiós. Se separan no por elección, sino por la crueldad de las circunstancias. Jonatán, con su último aliento de consuelo, le dice: «Vete en paz. Nuestro juramento de amistad en el nombre del Señor nos unirá para siempre, a nosotros y a nuestros descendientes». Con estas palabras, David se marcha hacia un futuro incierto, y Jonatán regresa a la ciudad, con el peso del reino y de un corazón roto sobre sus hombros. Esta historia es mucho más que un relato de intriga palaciega. Es un testimonio poderoso del amor desinteresado. Jonatán, el príncipe heredero, sabía que Dios había elegido a David para ser el próximo rey. En lugar de sentir celos o rivalidad, lo amó como a sí mismo y arriesgó su propia vida para salvarlo. Su lealtad nos enseña que la verdadera amistad, una amistad bendecida por Dios, puede superar las pruebas más duras. Continuamos con la emocionante historia de David justo después de la dolorosa despedida de su gran amigo Jonatán. Imaginen la escena. David, el héroe que derrotó a Goliat, ahora está solo, huyendo por su vida sin provisiones, con el corazón apesadumbrado y el futuro incierto. Su primer destino es la ciudad de Nob, el lugar donde se encontraba el tabernáculo del Señor. Allí lo recibe el sacerdote Ahimelech, quien al verlo llegar solo, con el rostro marcado por el cansancio y la angustia, se sorprende. «¿Por qué vienes solo?», le pregunta con extrañeza. David, atrapado entre la verdad y la necesidad de sobrevivir, debe pensar rápido. Revelar que huye del rey Saúl sería una sentencia de muerte para él y para cualquiera que lo ayudara. Así que, en un intento desesperado por protegerse, crea una historia. «El rey me ha enviado en una misión secreta», le dice con la mayor convicción que puede reunir, «y me ordenó que nadie supiera nada. Mis hombres me esperan en otro lugar». Su necesidad más inmediata era el hambre. Llevaba días sin comer y le ruega al sacerdote por un poco de pan. Ahimelech, conmovido pero respetuoso de las leyes sagradas, le explica: «No tengo pan común, solo el pan sagrado de la proposición, el que se presenta ante el Señor en el tabernáculo». Estos panes eran un símbolo de la comunión de Israel con Dios, y solo los sacerdotes podían comerlos. Sin embargo, Ahimelech ve la desesperada necesidad de David y le ofrece una condición. Podría darle los panes si él y sus supuestos hombres se habían mantenido puros como lo requería la ley. David le asegura que sí, que estaban limpios ritualmente, y aquí ocurre algo extraordinario. El sacerdote, movido por la compasión y quizás por una intuición divina, rompe con la estricta tradición. Le entrega a David los panes sagrados. En ese momento, la necesidad humana y el propósito de Dios prevalecieron sobre el ritual. El ungido del Señor,
el futuro rey, fue alimentado con el pan que simbolizaba la presencia misma de Dios. Pero no estaban solos. Había un testigo silencioso, un hombre llamado Doeg, de origen edomita, quien era nada menos que el jefe de los pastores del rey Saúl. Doeg observaba cada detalle, cada palabra, cada gesto. No dijo nada en ese momento, pero su presencia era como una sombra que se cernía sobre la escena. Como veremos más adelante, su silencio era el preludio de una terrible tragedia. Pero por ahora, su mirada maliciosa simplemente archivaba todo lo que veía. Una vez saciada su hambre, David se da cuenta de que está completamente indefenso. ¿Tienes alguna lanza o espada?, le pregunta al sacerdote. La misión del rey fue tan urgente que no tuve tiempo de tomar mis armas. David está desarmado, vulnerable, huyendo de un rey poderoso y paranoico. Ahimelech piensa por un momento y le da una respuesta que debió helar y emocionar a David al mismo tiempo. La espada que tengo aquí, le dice, es la de Goliat, el filisteo, aquella a quien tú mismo venciste en el valle de Elá. Está envuelta en un paño, detrás del efod. Si la quieres, tómala. Imaginen la mezcla de emociones de David. Esa espada no era solo un arma, era un monumento a su mayor victoria, un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios en el pasado. Era la prueba de que, cuando confiaba en el Señor, hasta los gigantes caían. Con una renovada determinación en su voz, David exclama, «Ninguna como ella, dámela». Al tomar la pesada espada en sus manos, no solo recibe un arma para defenderse, sino también un poderoso símbolo de esperanza. Dios lo había librado antes y lo haría de nuevo. Armado con la espada de Goliat y con el pan sagrado en su estómago, David debe seguir huyendo. Pero, ¿a dónde ir? Paradójicamente, decide buscar refugio en el lugar más peligroso para un héroe israelita, la ciudad de Gat, una de las principales ciudades de los filisteos, la tierra natal del propio Goliat. Allí gobernaba el rey Aquís. Quizás David pensó que sería el último lugar donde Saúl lo buscaría. Sin embargo, su fama lo precedía. Tan pronto como llega a Gat, los siervos del rey Aquís lo reconocen de inmediato. Corren hacia su rey y le dicen con una mezcla de sorpresa y acusación, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Esas palabras, que una vez fueron motivo de celebración, ahora se convertían en una sentencia. David escucha esto y el terror se apodera de él. Se da cuenta de su terrible error. Está en la boca del lobo, solo, y su identidad ha sido descubierta. El rey Aquís podría ejecutarlo como un enemigo de guerra o, peor aún, entregárselo a Saúl para ganar su favor. Su vida pendía de un hilo. Atrapado y sin salida, la mente de David trabaja a una velocidad vertiginosa. ¿Qué podía hacer? Luchar, imposible. Suplicar, inútil. Entonces, en un acto de astucia y desesperación suprema, recurre a una estrategia totalmente inesperada. Finge haber perdido la razón. Comienza a comportarse como un loco. Se tambalea, golpea y araña las puertas de la ciudad como un animal enjaulado. Y para hacerlo aún más convincente, deja que la saliva le corra por la barba, un signo de total degradación en esa cultura. Su actuación es tan convincente que los guardias y los siervos lo miran con una mezcla de asco y lástima. Cuando llevan a este supuesto demente ante el rey Aquís, el rey lo mira con absoluto desprecio. ¿Por qué me traen a este hombre?, grita a sus siervos. ¿Acaso me faltan locos en mi reino que tienen que traerme a este para que haga sus locuras delante de mí? Saquen a este hombre de mi vista, échenlo de mi palacio. Y así, de la manera más humillante e increíble, David escapa. El temido guerrero, el ungido de Dios, sobrevive pretendiendo ser un loco babeante. Este episodio nos muestra una verdad profunda.
Incluso los más grandes hombres y mujeres de fe pasan por valles de sombra, por momentos de angustia extrema y humillación. David, el vencedor de gigantes, ahora es un fugitivo que debe rebajarse a la locura para salvar su vida. Pero en medio de todo este caos y desesperación, la mano protectora de Dios nunca lo abandonó. Cada prueba, cada huida, cada momento de humillación estaba forjando el carácter del futuro rey de Israel. Dios estaba enseñándole a depender de él en las circunstancias más imposibles, a ser humilde y a confiar no en su propia fuerza, sino en la astucia y la providencia que el Señor le daba. La historia de David está lejos de terminar. Este es solo el comienzo de su largo y difícil camino hacia el trono. ¿Qué otros peligros le esperan? ¿Cómo reunirá a sus seguidores? ¿Y qué pasará con el malvado Doeg? Todo esto y más lo veremos en nuestro próximo video. Si te ha gustado esta increíble historia de fe, supervivencia y la soberanía de Dios, no olvides dejar tu me gusta, compartirlo con tus amigos y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal para no perderte la segunda parte de la aventura del más grande rey de Israel. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo.